Buenos días a todos. Menuda exageración la presentación que me hizo la doctora Cousido. De esa presentación, lo que sí es cierto es que, bueno, pues mi padre y mis hermanos son lo que son, pero eso no significa que yo genéticamente también sea así, porque siempre estadísticamente sería muy raro que al ser tres, pues el tercero también saliera genéticamente muy válido. Es verdad que a mí me encanta la docencia, pero me gusta la docencia. Antes me gustaba por adquirir conocimientos y poder transmitirlos. Ahora me gusta porque la docencia nos permite estar siempre en contacto con gente entre 18 y 22 años, y entonces parece que el tiempo, que envejecemos de otra manera cuando estamos en contacto con gente muy joven. Yo sí tengo que decir de la doctora Cousido, que trabajamos juntos aquí en Coruña, sí tengo que decir primero de su calidad profesional. Puede haber mucho más complicado encontrarlo en este mundo atroz de la competencia. Y en tercer lugar, que siempre estuvo ahí, para todo lo que hizo falta, para lo que necesitábamos, pues siempre estaba ahí. Para mí la verdad es que es un ejemplo de profesional y de madre. Estoy encantado, por otro lado, porque resulta que el representante de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y yo, pues sin saberlo, pues acabamos de enterarnos que compartimos gustos dulces de cuando éramos pequeñitos, porque él es de la chocolatería Raposo y yo era de los pocos niños que tenía acceso a la chocolatería Raposo por detrás, porque nadie podía entrar por allí por detrás, pero como era cerca del portal de mi casa, y la verdad es que me regalaban las onzas de chocolate Raposo, las dos trabajadoras que estaban allí me los regalaban, y es un placer. Pues no sabía que eres el representante de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. La Universidad Internacional Méndez Pelayo, a vosotros a lo mejor os dice lo actual de esa universidad, pero a mí me dice de lo prestigiosísimos que sigue siendo, pero que eran entonces, y lo difícil que era entonces el poder entrar en un curso de verano de la Universidad Méndez Pelayo, cuando nos íbamos a Santander, y aquello de vamos a hacer un curso de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, íbamos a Santander a la Magdalena, nos matriculábamos, después nunca teníamos sitio porque estaba siempre lleno, y al final nos quedamos una semana en Santander y veníamos aquí y decíamos que habíamos ido al curso de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Pues la verdad, una universidad de muchísimo prestigio y que además pues es referente, fue referente para muchas de las universidades, no las clásicas, sino para las universidades que después hicieron en España el marco conceptual y el marco legal de las nuevas universidades fue precisamente esta universidad. Entonces, encantado de conocerte. Lo demás ya lo hablaremos en el coche ahora al volver a Santiago. Bueno, yo estoy con gripe, pero yo no podía permitirme seguir con gripe en cama en un curso que organizaba la doctora Mariela Cousido y mi hermano José María, como apoyando desde el colegio, y por lo tanto pues hoy me he drogado por la mañana, vengo a dar la charla y eso me vais a permitir que a lo mejor no puedo hablar muy alto, si veo que me fatigo un poco pues cojo el micrófono. Y cuando me dijeron que hablara sobre la estética facial y sobre la evolución de la cara, pues yo lo que hice fue reunir una serie de curiosidades que, bueno, pues espero que os sirvan para algo. Las del final van a servir más que las del principio. Siempre cuando hablo de evolución, primero os voy a comentar un poquito de la evolución humana, de la evolución de la cara, para luego después hablar ya de los rasgos faciales en la estética. Siempre que hablo de evolución empiezo siempre con una imagen que es esta. Esto es la lamprea. La lamprea, un plato muy rico, además la lamprea es como la ópera, o te gusta o la odias, ¿vale? Porque no tiene término medio. La lamprea tiene una característica fundamental para los que trabajamos en investigación, y es que a mí, que me gusta mucho trabajar en los dientes de lamprea, los dientes de lamprea son actualmente los dientes más antiguos filogenéticamente en la escala evolutiva que existen y que sigue vivo. Es decir, ya había lampreas antes de los dinosaurios, y por lo tanto estos dientes son simplemente reflejos de unos dientes que estuvieron antes de los dinosaurios y que siguen estando ahí para poder investigarlo.
La lamprea es un... en realidad algunos ya lo califican como pez, aunque en realidad no es un pez, es un annato. Pero la lamprea, la característica más importante es que presenta en su boca estos dientes que aparecen aquí, que veis que tiene muchísimos dientes, presentan una pulpa dentaria y esa pulpa dentaria está cubierta por unas capas de queratina, como la de las uñas, de tejido córneo queratinizado. Esto significó, curiosamente, un avance en lo que es la evolución filogenética de los dientes, porque nos permitió saber que el primer tejido que apareció en la evolución con respecto a los dientes fue la pulpa dentaria, no fue el esmalte, ni la dentina, ni el cemento, fue la pulpa dentaria. Simplemente lo único que hacía falta en la lamprea es había unas pulpas dentarias que tenían que estar cubiertas o que tenían que estar protegidas por ese tejido de córneo o tejido de queratina. Bueno, pues aquí tenéis el animal vivo más antiguo que existe en toda la naturaleza y el que más nos va a dar desde el punto de vista de distintos órganos, pero desde el punto de vista de los dientes, el que más pistas nos va a dar de cómo comenzaron los dientes. La evolución a partir de estos animales se fue diversificando, la evolución sabéis que ha tenido muchísimas fases, pero la evolución fue muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, hasta que nos llegaron los gorilas. Los gorilas, cuando llegaron los gorilas, el antecesor de los gorilas, que luego dio dos líneas, una que fueron los gorilas y otros los que después terminaron siendo hombres, los gorilas marcaron una rapidez en la evolución marcada por su forma de apareamiento. El gorila es monoparental. Una gorila está con un gorila. Cuando viene otro gorila macho que quiere invadir el territorio, los dos gorilas, el que está y el que viene nuevo, se pelean. Si el que queda vivo es el que ya estaba, no ocurre nada. Pero si el que queda vivo es el que viene ajeno, automáticamente mata a las crías del gorila y se aparea con la gorila hembra. Y diréis vosotros, ¿qué tiene que ver esto con la estética de la cara? Pues esto tiene que ver porque este mecanismo, que no había sido realizado anteriormente, permite que en un periodo de tiempo muy corto, de unos meses, toda la descendencia genética del gorila inferior desaparece y solamente continúa la descendencia genética del gorila superior. Eso permitió que genéticamente se fueran sofisticando todos los animales en base a que había todo lo que era inferior o lo que descendía de los animales que tenían menos capacidades físicas, pues quedaba eliminado y solamente se seguía o se continuaba la descendencia del gorila que dominaba o que ganaba. Pero luego, después de los gorilas, antes de llegar a los homínidos, vino nuestro querido amigo el chimpancé, que oísteis hablar muchas veces de que el chimpancé y nosotros tenemos el 99,9% de genes comunes. Bueno, el chimpancé utilizó otra técnica que ya nos permitió, en pocos cientos de años o pocos miles de años, nos permitió el dar otro salto increíble genéticamente. Y es que este chimpancé, lejos de ser monoparental como era el gorila, los chimpancés son muy promiscuos. Es decir, un chimpancé tiene relaciones entre ellos pues muchas veces al día. ¿Qué pasa? Que el chimpancé, para hacer su descendencia genética y mejorar la especie, lo que hace es, varios chimpancés machos lo que hacen es copular con una chimpancé hembra y ellos se van, no quieren peleas, no quieren ninguna historia, pero son los propios espermatozoides de todos esos chimpancés machos los que compiten dentro de la chimpancé hembra para ver cuál es el espermatozoide que tiene más capacidad genética. Dicho de otra manera, en una descendencia de una chimpancé hembra, ya el chimpancé que aparece es el que genéticamente puede estar mejor dotado de todas las posibilidades de los chimpancés machos. Y esto permitió que del chimpancé al hombre y que del gorila al chimpancé hubiera aproximadamente una milésima parte de tiempo
de lo que duró la evolución desde el gorila hasta el principio de los tiempos. Es decir, estos dos animales fueron los que permitieron que enseguida se desarrollara, genéticamente se mejoraran las especies de una manera exponencialmente grande. ¿Y qué pasó después? Pues después vinieron los prehomínidos. ¿Y qué pasó con los prehomínidos? Y ahora sí que voy a hablar dentro de un ratito ya de la cara. ¿Qué pasó con los prehomínidos? Pues los prehomínidos, lo que les ocurrió es que pudieron mejorar su dieta. ¿Y cómo mejoraron su dieta? Pues mejoraron su dieta porque los prehomínidos lo que hacían fundamentalmente es cada vez más tener habilidades manuales para poder desmenuzar alimentos y además poder comer o comían todos aquellos animales que eran ingeridos por los incendios forestales, o dicho de otra manera, churrascados, con lo cual era mucho más blandita la dieta de los prehomínidos. Al ser más blanda la dieta de los prehomínidos, estos prehomínidos no necesitaban unos estómagos y un aparato digestivo grande para digerir la comida cruda. Antes de los prehomínidos, todos necesitaban para la comida cruda un gran estómago, un gran intestino, una gran boca, una gran lengua, etcétera, etcétera, y unos grandes dientes. Sin embargo, ¿qué pasó en los prehomínidos? En los prehomínidos empezaron a elaborar la comida, se redujo el aparato digestivo que no hacía falta para metabolizar comida cruda, y eso permitió que la sangre que estaba en el aparato digestivo, en la zona del estómago, del intestino, pudo pasar, el volumen de sangre del aparato digestivo en parte pudo pasar al volumen de sangre de dentro de la cabeza y desarrollar lo que es el lóbulo frontal del cerebro. Es decir, nosotros hemos desarrollado progresivamente a partir de los prehomínidos el lóbulo frontal del cerebro porque hemos quitado el volumen de sangre del aparato digestivo porque hemos sofisticado la dieta y no necesitábamos tanto volumen de sangre para elaborar, para desmenuzar y a realizar las reacciones metabólicas de los alimentos que ingeríamos. Por lo tanto, es ni más ni menos que la modificación de la dieta más blanda, la que nos permitió el progresivo desarrollo del lóbulo frontal del cerebro. Y digo lóbulo frontal del cerebro porque no os olvidéis, la diferencia que hay de peso del cerebro relativo entre los animales inferiores y los hombres está toda en el lóbulo frontal del cerebro, que es el de la personalidad. Los demás lóbulos prácticamente no se ha variado su proporción. ¿Qué podemos saber de la evolución humana? Pues de la evolución humana sabemos muchas curiosidades. La primera, que todos dependemos de la raza negra. El ser humano, y os va a llamar la atención, se originó en Etiopía. Esto es el sitio donde primero empezó el ser humano. Hasta donde se sabe, aquí fue la cuna del ser humano, por lo tanto, aquel libro que decía Arzuaga que tenía razón de que Eva era negra, pues es verdad, nosotros salimos de la raza negra, fue la primera raza de la que derivaron todas las demás, y en concreto donde se encontró el esqueleto más antiguo, datado de lo que es el hombre, fue en este lugar, que está en Etiopía, en la cima de los huesos, aquí, en este lugar de Etiopía, es donde procedemos, hasta donde se sabe, el ser humano. Algunas características del ser humano nos llaman la atención con respecto a la evolución. La primera es el cambio de las caderas. Las caderas del ser humano, sobre todo del ser humano femenino, las caderas pues son las caderas más anchas que nosotros conocemos. Pero aún así, a pesar de ser las caderas más anchas que nosotros conocemos, este cambio del aumento del diámetro transversal de las caderas se debe fundamentalmente al aumento del crecimiento de los cerebros de los niños que tenían que atravesar por el canal del parto. ¿Qué pasó? Que progresivamente la cadera fue ensanchándose porque el cerebro de las crías cada vez era mayor en volumen, pero llegó un momento en que era imposible ensanchar más las caderas porque se dislocaba la forma del aparato locomotor de la mujer, no podría andar. Entonces, ¿qué ocurría? Nosotros somos los únicos seres, a pesar de ser los más evolucionados, a pesar de tener el lóbulo frontal muy desarrollado con respecto a los otros animales inferiores, nosotros somos los únicos seres humanos que nacemos inmaduros. Cuando nace una yegua,
cuando nace una cría de una jirafa, cuando nace una cría de un hipopótamo, ¿qué es lo que ocurre? Que nace y en el momento de nacer, pues aquí aún está con la bolsa embrionaria. En el momento de nacer, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empieza a andar y al cabo de un ratito, al cabo de unas horas ya está andando normalmente. ¿Qué pasa en el ser humano? El ser humano somos totalmente inútiles durante 2 años después del nacimiento. ¿Y por qué somos así? Porque como nosotros necesitamos un cerebro tan grande y ese cerebro no cabe dentro de la pelvis de la madre, ¿qué es lo que ocurre? Pues el ser humano no tuvo más remedio que adaptarse a una situación que fue la primera situación que se produjo así, que es sale inmaduro y madura después, externamente, primero empieza a hablar, a andar, o sea, madura 2 años después de que se produzca el canal del parto. Si no, los embarazos tendrían que ser de 2 años y 9 meses y, sobre todo, que el parto no podría producirse porque la cadera que necesitaríamos para tener el canal del parto, para que quepa el cerebro de los bebés, sería inmensa. Entonces somos los únicos seres que nacemos inmaduros y que maduramos en el exterior durante 2 meses. ¿Y cuál es la condición humana? Y ahora empezaré con la estética facial, pero ¿cuál es la condición humana que nos ha permitido la mayor sofisticación en el desarrollo filogenético? Pues esta que veis aquí, y no es la escritura, es la oposición del dedo pulgar. La oposición del dedo pulgar, el hecho de poder oponer el dedo pulgar, que es exclusivo de la raza humana, del ser humano, de la especie humana, la oposición del dedo pulgar fue la que nos permitió realizar actividades sofisticadas como abrir una puerta con una llave, o poder escribir, o poder realizar cualquier movimiento minucioso de los que vosotros hacéis habitualmente. Por lo tanto, lo que es el músculo oponente del pulgar es el músculo que más neuronas tiene en el sistema nervioso central, el que más neuronas, con una diferencia abismal del resto, tiene casi más que una pierna, y es el músculo oponente del pulgar el que nos sofisticó hasta tal manera de lo que nosotros hoy conocemos, que es ya la sofisticación de la que vivimos habitualmente en nuestro entorno. Entonces, que sepáis que este fue el acto más sofisticado en lo que es la oposición del pulgar o el músculo oponente del pulgar que permitió el desarrollo humano. ¿Y qué pasó entonces con la cara humana? Pues la cara humana fue muy fácil, porque la cara humana tenía la parte del hueso frontal, lo voy a poner aquí, la parte del hueso frontal tenía una zona que se llaman los pivotes óseos frontales, que era para la defensa en la lucha contra los otros animales. Esto está muy desarrollado en los prehomínidos y, sin embargo, después, en nuestro caso, esta zona de esta eminencia ósea se fue atrofiando poco a poco. Y también poco a poco fue desarrollándose, en cambio, mucho más lo que es la parte frontal de desarrollo anterior del lóbulo frontal del cerebro. Somos los que tenemos, curiosamente, la frente más anterior, porque la tenemos más abultada hacia adelante por desarrollo del lóbulo frontal, y somos los que tenemos los arcos supraorbitarios más atrofiados de todos, porque ya no los necesitamos para defendernos de nadie. Por otro lado, poco a poco, aparte de la formación del lóbulo frontal del cerebro, tengo que decir que aquí está la parte olfatoria, que recibe el olfato, que también fue atrofiándose poco a poco porque no necesitábamos el olfato. Los ojos se fueron yendo hacia la línea media porque no necesitábamos, por miedo a los depredadores, no necesitábamos una visión lateral de la cara para estar pendiente de lo que podría venir por detrás o de los distintos peligros. Se ha reducido, como se había reducido el tamaño del aparato digestivo porque la comida era más elaborada, se ha reducido todas las estructuras de la boca, los dientes son más pequeños, la mucosa bucal más pequeña, la lengua más pequeña, las glándulas salivares más pequeña, la vascularización de la cara, de la arteria y la vena facial es mucho menor. Es decir, ¿qué ha pasado con la cara? Pues que la cara se ha reducido. Solo ha aumentado el lóbulo frontal del cerebro, pero sin embargo la cara se ha reducido. O lo que es lo mismo para los que seáis dentistas, no solo se ha reducido, sino que la tendencia en el futuro es que todavía se reduzca más, y con lo cual va a haber una tendencia a que habrá un retrognatismo general de los dos maxilares, del maxilar superior y del maxilar inferior.
La cara se fue sofisticando, y la cara se fue sofisticando gracias a los movimientos de los músculos de la mímica. Músculos de la mímica inervados por un nervio que se llama el nervio facial. No voy a hacer aquí, por supuesto, una descripción de los músculos de la mímica, pero sí quiero que observéis que los dos músculos más importantes de la mímica son este que rodea los ojos, que se llama el orbicular de los párpados, y este que rodea la boca, que se llama el orbicular de la boca. Y a partir de conocer estos dos músculos, sabremos que hay unos músculos que están por encima del orbicular de los ojos, que se van a encargar de los movimientos o de los gestos de pensamiento forzados y de sorpresa, otros que son los que están entre el orbicular de los ojos y el orbicular de la boca, que se van a encargar de todas las acciones de alegría, de todas las de alegría, la sonrisa, la risa, las sensaciones de placer, y los que están por debajo del orbicular de la boca, que se van a encargar de todas las sensaciones o de todos los gestos de tristeza, el dolor, la pena. Vosotros cuando veis gente con mucha pena, ¿qué estáis viendo? Estáis viendo aquí gente muy arrugada en esta zona inferior porque ha sufrido mucho la vida. El que es gracioso y lo pasa bien y ha tenido una vida placentera, pues tiene más arrugas en esta zona donde se encuentran los músculos que producen la risa y la sonrisa. Y cuando es alguien que ha tenido que realizar actividad física y tener los ojos muy abiertos continuamente, ¿qué es lo que veis? Veis arrugas, como veis en muchos trabajadores, por ejemplo, del campo. ¿Por qué los dientes son como son? Cualquiera podría pensar que los dientes son así porque ya nos los pusieron así. Pues no, mirad, estos son los incisivos. Y a lo mejor nunca os preguntasteis por qué son así. Son así por una razón muy simple. Porque si esto es la parte vestibular del incisivo y esto es la parte lingual o palatina del incisivo, si os fijáis, los incisivos son unos músculos que se encuentran entre la punta de la lengua y lo que se llama el orbicular de los labios. Y justo el orbicular de los labios y la punta de la lengua tienen esa forma de pasillo que hace que se vayan modelando los incisivos y que tengan la forma actual. Porque hay una frase que la decía Unamuno, de la blanda agua orada la dura piedra, en relación a los cantos rodados de la playa, de que el agua es blandita, pero es capaz de realizar el horadamiento de los cantos rodados. Pues aquí pasa lo mismo, las estructuras duras del cuerpo son siempre moduladas por las estructuras blandas y nunca al revés. Entonces, ¿por qué los incisivos son así? Pues porque el orbicular de los labios le da la forma en vestibular y la punta de la lengua le da la forma en lingual. ¿Por qué los caninos son así? Pues la forma de los caninos ocurre lo mismo entre el orbicular y la lengua, pero a mayores. ¿Por qué son gordos y son grandes y tienen una longitud gigantesca? Porque los caninos, mientras que todos los demás dientes proceden de por aquí, que hay poquito hueso, los caninos vienen de aquí arriba, de este pilar de hueso que está entre las fosas nasales y los senos paranasales, y tienen que excavar una cantidad de hueso hasta llegar a su posición, que hace que sean más robustos, resistentes, porque tienen que estar mucho más tiempo realizando la labor de osteoblastos y osteoclastos del hueso, porque bajan por este pilar que está situado entre el seno maxilar y las fosas nasales. Por eso son robustos, tienen la misma forma con el orbicular y la lengua, pero son mucho más robustos. ¿Qué le pasa a los premolares? Los premolares son unos dientes que quisieron ser molares, pero que no llegaron a serlo, que quedaron en el fracaso más absoluto. Mirad lo que pasa con los premolares. Los premolares son unos dientes que están situados, si nosotros vemos la arcada dentaria del hombre, vemos que hace una curva. Esta curva se llama la curva de Spee. Cuando hay una curva así de Spee, si nosotros lo que hacemos es reducir el tamaño en este caso de la mandíbula o de los maxilares, al reducir el tamaño, el arco se hace cada vez más cóncavo, con lo cual el compromiso de espacio no va a estar ni en la parte final ni en la parte anterior, sino que va a estar justo en el medio. Es decir, las maxilares van atrofiándose poco a poco con la evolución, y lo que van desapareciendo, no contéis con que desaparezca la muela del juicio, porque cuando dentro de 40.000 años solo tengamos dos dientes, vamos a tener un incisivo y una muela de juicio. Es decir, ¿por qué? Porque esto se va reduciendo
¿Y cuál es el compromiso de espacio? El del medio. ¿Y qué hay en el medio? Premolares. Antes, ¿cuántos teníamos? Teníamos 3 premolares. Y ahora os pregunto yo, ¿cuántas ortopantomografías veis en la consulta que ya no tienen premolares? Así. Es decir, la genesia de premolares es muy común porque está en el sitio medio justo de compromiso del espacio. Entonces el premolar es pues un diente pringado, si lo podemos decir así, que está justo en el sitio donde siempre va a haber compromiso de espacio. El cordal va a existir siempre, o sea, yo estoy seguro que cuando tengamos 3 seguirá habiendo odontólogos o cirujanos maxilofaciales quitando cordales, ¿vale? Extrayendo cordales. ¿Qué le pasa a los molares? Los molares son dientes que son diferentes según sea la arcada superior o la arcada inferior. ¿Qué le pasa en la arcada superior? En la arcada superior tienen un problema, y es que aquí, encima del molar, hay una cavidad que se llama el seno maxilar. Y el seno maxilar, si os fijáis, o sea, el maxilar superior es el que recibe los golpes, y el maxilar inferior es el que los da. El maxilar inferior es el martillo, y el maxilar superior es el yunque. Bueno, pues ¿qué pasa? Que como este recibe los golpes, la única forma que tiene de transmitir al hueso, a la parte superior, los golpes que recibe de la masticación, como tiene aquí el seno maxilar, porque el maxilar es muy hueco y tiene muy poquito espacio, no tiene más remedio que originar 3 raíces divergentes para que esas 3 raíces puedan transmitir la fuerza por dentro, por delante y por detrás del seno maxilar, es decir, para distribuir la fuerza. Esto en el maxilar superior. Y en el maxilar inferior, en cambio, como es el martillo, pues el maxilar inferior, ¿qué va a ocurrir? Pues que tiene unas raíces muy gruesas, sobre todo muy gruesas en sentido transversal, porque son realmente los grandes martillos de la masticación, los molares inferiores. Y ya no tengo que recordaros lo tan difícil que es hacer las exodoncias en los molares inferiores con respecto a los molares superiores, ¿vale? Bueno, y ahora estética facial. Estética facial. Perdón que me enrollé un poco con la evolución, con el desarrollo, pero mirad, yo no sé si lo vais a creer o no, pero ¿sabéis qué es lo que nos gusta a lo largo de toda la vida? Los patrones de estética facial, los mismos que teníamos en la infancia, no cambian. Y os llamará la atención. ¿Qué hay en la infancia? Caras tersas, de piel tersa, ojos grandes y labios gruesos. Estos son, por una revista de pediatría, los niños más bonitos de un año determinado, y sí que son preciosos los dos, la niña y el niño. Entonces, ¿qué es lo que nos dice un rostro de un niño? Un rostro de un niño o de una niña nos dice piel tersa, nos dice unos ojos muy grandes y unos labios muy gruesos. Ese es el patrón facial. No contéis con ninguna otra cosa. La gente cuando llega a mayor, llega adulto y se le preguntan cuáles son las 3 características más importantes, te van a decir la piel tersa, los ojos grandes y los labios gruesos. De momento nada han dicho de la nariz, de la que sí hablaré, pero nada han dicho de la nariz. La estética facial, fijaros cómo influye. Esto fue el debate entre Kennedy y Nixon. 1960, primer debate televisado de la historia. En este primer debate televisado de la historia, ¿qué es lo que ocurría? Que había algunos que lo escuchaban por la radio y otros que lo veían en televisión. Bueno, pues una investigación de Wisconsin muy interesante sobre por qué habían ganado los 2 candidatos, demostró que la mayoría, pero muy holgada, mayoría de los que habían escuchado el debate por la radio habían votado a Richard Nixon. Sin embargo, la mayoría de aquellos que habían visto lo guapo que era el presidente Kennedy y que lo habían visto por televisión y que aún por encima Nixon estaba todo el día en el debate, lo podéis ver en Google, porque le sudaba todo, porque no quiso maquillarse, pues estaba con el pañuelo constantemente. Los que lo vieron por televisión, la mayoría votaron a Kennedy. Ese fue el primer estudio de influencia de la estética, o sea, de ver cómo son las 2 caras de los candidatos, cómo son los 2 candidatos, y fue además arrollador, porque el mismo porcentaje que era del 68% de los que lo habían visto por la televisión, era el 68% del otro candidato para los que lo habían visto por la radio. Esto fue un estudio muy interesante que dio lugar a muchísima literatura sobre gestos humanos, porque era, ya digo, el primer debate en el que se podía realizar estudios científicos, porque era la primera vez que salía por televisión. Bueno, ¿por qué es importante la belleza? Pues
Pues porque la belleza de Helena de Troya, que era la más guapa de todas, originó una guerra de 9 años, ni más ni menos en la mitología griega. Y es importante la belleza por una razón, porque la belleza es, aunque nosotros no lo queramos saber, signo de poder. Es decir, el signo de ser bello es una condición de poder, de poder más que los demás, de tener más ventajas que los demás. Bueno, ¿cómo cambian los patrones de belleza? Mirad, antes las reinas eran pálidas, todo el mundo era pálido, los reyes pálidos, estaban todos que parecían que tenían anemia. ¿Por qué? Antiguamente, por ejemplo, en la belleza se llevaban las facies totalmente pálidas, y esto se debía a que así se podía saber que no eran unos pobres desgraciados que trabajaban en el campo ni al aire libre, que eran unos señoritos privilegiados que estaban... Era estatus social. Estar moreno era bajo estatus social, porque había que trabajar al aire libre. Estar pálido era alto estatus social. La historia ha cambiado. Todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo de alto estatus social? Poder estar en la playa, bueno, pues estos dos, porque eran los más neutrales, pero estar en la playa, es decir, el que tú llegas en verano y está pálido, de repente lo primero que piensas es o está enfermo o pobre, que el pobre no pudo ir de vacaciones. O sea, ahora ha cambiado totalmente la estética facial. Entonces, ¿qué se prefiere en estética facial? Y lo veremos ahora dentro de 2 minutos. ¿Qué se prefiere en estética facial? Pues los rostros que sean bronceados. ¿Por qué? Porque así como en la época de la Edad Media lo pálido era lo correcto porque era lo que distinguía de la gente que tenía que ir a trabajar al aire libre, ahora lo correcto es tener rostros bronceados, que es lo que te da pues más caché social o más caché de una sensación de salud. El maquillaje no es algo nuevo, el maquillaje es desde los egipcios, el maquillaje es antiquísimo. ¿Y para qué sirve el maquillaje? ¿Para qué utilizaron toda la vida el maquillaje? ¿Para atraer? No, mentira. El maquillaje no sirve para atraer. Hay dos formas que sí lo hacen, pero el maquillaje no sirve para atraer. El maquillaje sirvió toda la vida para ocultar posibles lesiones de la piel. Las rosáceas, las caras pálidas, las caras especialmente morenas cuando lo que se llevaba era ser pálido. Entonces, ¿para qué sirvió tradicionalmente y sigue sirviendo el maquillaje? Pues para tener un color saludable de la piel. Los colores no saludables son los colores icterícicos del hígado, los colores cianóticos, los colores pálidos de la anemia. Entonces el maquillaje se usa evolutivamente ni mucho menos para atraer, no tienen nada que ver con la atracción. Se utiliza para que se vea que la calidad de la salud del que lleva el maquillaje es correcta, porque entre otras cosas no ves nada si es incorrecta, ¿vale? Veis que en muchos sitios hay distintos tipos de maquillaje para disimular según sea la forma que tenga cada una de las cabezas, pero que sepáis que el maquillaje sí que no se hizo para atraer. Otra cosa distinta es que en estética facial hay dos partes del maquillaje, que esto ya no es maquillaje, que es pintarse los labios y pintarse el párpado superior. Evolutivamente, de forma curiosa, así como el maquillaje era siempre una base para mantener o impedir que se vieran los defectos de la piel, estas dos partes, tanto maquillarse el párpado superior como los labios, estos sí que son representativos de actividad sexual. Cuando se aprenden estas cosas, y evolutivamente se aprenden estas cosas, ¿por qué se hace? Se aprenden porque resulta que este músculo, que es el elevador del párpado superior, y los labios son los dos órganos que más cambian volumétricamente y en coloración en la actividad sexual. De eso no puedo hablar nunca porque no sé con qué foro me encuentro, pero que sepáis que estos dos son las dos partes que sí son sexuales, pero el maquillaje en general, el resto, los contornos, todo eso nunca se hizo por atracción, sino que se hizo solo para evitar las manchas de la piel. ¿Y qué es lo más importante en estética facial? Pues fijaros, lo más importante es la simetría. ¿Y por qué es la simetría? Pues no os voy a contar la historia entera, pero esto es un estudio muy famoso que ha tenido más de 2000 citas bibliográficas.
Esto es un estudio que se hizo en deportistas de élite en Estados Unidos, y se hizo en deportistas de élite, y lo que hicieron fue medir las orejas, la longitud de las orejas entre la oreja derecha y la oreja izquierda, y observaron que aquellos que tenían las orejas más simétricas eran los mejores deportistas, y los que tenían las orejas más asimétricas eran los peores deportistas. ¿Esto qué significa? Que la simetría, de forma inconsciente, a nosotros nos da una idea de la forma física de la persona a la que estamos mirando. Una persona simétrica es físicamente bien dotada, y una persona simétrica nosotros establecemos, aunque no sea cierto, que físicamente no está bien dotada. A lo largo de la vida, lógicamente, la forma de la cara, la forma que tengamos de la cara, pues depende también de qué tipo de vida nosotros llevemos, porque esto lo decía ya Darwin: una emoción que se expresa libremente por signos externos se intensificará, mientras que una emoción cuya expresión se reprime se suaviza. ¿Qué significa? George Clooney está riendo de verdad, Hillary Clinton no. George Clooney tiene las patas de gallo muy marcadas de la risa, que es verdadera, y Hillary Clinton aquí está haciendo un paripé, ¿vale? Es decir, que si tú tienes costumbre de hacer unos gestos determinados, de aquellos de los músculos de la masticación, de los músculos de la sonrisa, o de la pena o del disgusto, te van a quedar marcadas unas facciones en función de esos músculos. Es decir, tu forma de ser o de tu forma de gesticular en la cara te va a dejar unos determinados rasgos faciales de musculatura. Los rostros pueden ser de varios tipos, pueden ser rostros ovalados, ahora vais a ver todo gente guapa, rostros ovalados, que ellos lo saben, lo que tienen que hacer, porque fijaros, los rostros ovalados les dicen que no tienen que hacer nada, lo único que tienen que hacer es dejar la frente despejada. ¿Por qué? Porque el rostro ovalado es, lo siento porque yo por ejemplo no lo tengo, lo siento mucho por mí, pero el rostro ovalado es el rostro perfecto. El rostro ovalado clásicamente es el que le va todo bien, que da igual lo que le pongas, que va todo bien. Pero por ejemplo, si tienes un rostro alargado ya no todo va bien, y ellos, los de Hollywood, lo saben, y los cantantes famosos. ¿Por qué? Porque si tienes un rostro alargado, pues lo que te dicen es que tengas cortes de pelo muy voluminosos, es decir, que si te dejas barba, que te dejes barba, que se muestre la barba, pero que no sea muy exagerada, y ellos lo saben, porque ellos están continuamente, o sea, Jessica Parker tiene el pelo muy voluminoso, no porque quiera tenerlo voluminoso, es porque sabe que es el que le queda bien, ¿vale? Cuando tienes un rostro cuadrado, pues mirad si lo saben estos guaperas de aquí, es decir, te dicen que lo que tienes que hacer es peinados cortos y rapados a los lados, o bien que si tienes el pelo largo, que no pase de encima de los hombros hacia abajo, y esto lo saben de memoria, porque saben en cada momento lo que tienen que hacer. Si tienes un rostro redondo, pues lógicamente lo que te dice es que lo fundamental es que tengas flequillos de lado, que tengas las patillas largas, bueno, una serie de condiciones que la gente sabe, según el rostro que tengas, redondo, cuadrado, ovalado, saben lo que tienen, lo que les va mejor. Cuando es hexagonal o diamante, esto me llamó la atención. Por ejemplo, te dicen que lo mejor que puedes hacer es ponerte pendientes alargados para disimular este rostro hexagonal que realmente es hexagonal, o el de George Clooney, que también es hexagonal, y que lo que mejor le queda es la media melena combinada con una barba, y él pues también lo sabe. Y por último, de los tipos de rostro, está este rostro en triángulo invertido, que son rostros muy complicados, y que también le dice que lo mejor es que lleven flequillo, por ejemplo, en este caso. Es decir, que hay varios tipos de rostro, y cada rostro le va bien un determinado peinado, una determinada forma de actuar. Bueno, nosotros tenemos predispuesto en la estética facial lo que nos gusta, y también tenemos predispuesto lo que nos gusta con respecto a la altura y la anchura de la cara. Hay gente que le gustan los rostros mesofaciales, en proporciones normales de altura y anchura, otros que le gustan los dolicofaciales, que le gusta que la cara sea más alargada que ancha, otros que le gustan los braquifaciales, que sea más ancha que alargada. Una característica que para nosotros es imperceptible y es fundamental es la distancia que hay de los labios y el plano E de Ríquez. El plano E es el que une la punta de la nariz con la punta de la barbilla, y tienen que estar la profundidad facial con respecto a este plano E, para nosotros es imperceptible, pero nosotros somos capaces de reconocerla, porque como vemos al paciente de frente, o bueno, al paciente o cualquier persona la vemos de frente,
nosotros somos capaces de verlo. Pues la profundidad que tengan estos labios con respecto a este plano es fundamental para la atracción física. Bueno, y voy a terminar hablando de números. Toda la naturaleza son números. Después de todo esto que mezclé un poco, hice ahí un popurrí de estética, de los maquillajes, realmente, ¿qué es un rostro bello o cómo podemos saber nosotros que tenemos un rostro bello? Bueno, yo ya lo sé, que no lo tengo, pero ¿cómo podemos saberlo? Pues mirad, así como el teorema de Pitágoras fue fundamental para construcciones como las famosas pirámides, porque en realidad la naturaleza todos son números, ¿vale? Y Pitágoras fue el que determinó pues lógicamente todas las dimensiones de las pirámides y de otras construcciones. Y así como el número pi fue otro número matemático que fue fundamental, pues por ejemplo, para demostrar que aquí veis un río y nosotros hoy sabemos que si cogemos la longitud de un río y luego medimos con todas sus ondas, sus meandros, etcétera, etcétera, el río, la división entre lo que mide el río yendo por todo su recorrido a lo que es la longitud desde el principio inicial en línea recta, eso da el número pi. O esto, por ejemplo, que si tenemos un panal de abejas, pues sabemos que si nosotros dividimos el número de abejas hembras por el número de abejas macho de cualquier panal, pues nos da el número pi. Esto es otro número que en la naturaleza hay muchas similitudes, que tiene mucha aplicación porque se utilizan las cosechas, etcétera, etcétera. Este es nuestro número, el de la estética facial. Este es el número de Fibonacci. El número de Fibonacci es el que nos va a decir si somos guapos o feos. No hay ya nada más, no hay más opinable de si el rostro es redondo, si es cuadrado, no hay nada más, si el maquillaje es de una forma o de otra. Si queremos saber si somos guapos o feos, tenemos que ir al número de Fibonacci. El número de Fibonacci, que, bueno, aquí sabéis que desde los huracanes, está en los huracanes, está en los pétalos de las flores, está pues en los compartimentos de la concha de los nautilus, está curiosamente en las proporciones de los dedos, porque el metacarpiano con respecto a la primera falange, la división da el número de Fibonacci, la resta, perdón, de la primera a la segunda da el de Fibonacci, de la segunda a la tercera también da el de Fibonacci. ¿Qué es el número de Fibonacci? El número de Fibonacci es este que está aquí. Como creí que había pizarra, pues lo tuve que escribir ahora ahí, pero ya lo puse aquí. Mirad, 1 más 1 son 2. Si a cada número lo sumamos el anterior, nos da la siguiente suma. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, y así sucesivamente. Si hacemos esto, no nos encontraremos nunca una flor que tenga el número, el número de semillas que tiene o el número de pétalos que tenga sea distinto al número de Fibonacci, porque es un número natural perfecto para permitir que a todos le dé el sol, para permitir, es el número que utiliza muchas veces en la cristalización, es un número que bueno, vosotros lo conocéis porque se llama la proporción áurea, es decir, ¿y qué característica tiene? Tiene la siguiente característica: si tú divides un número de Fibonacci por el anterior, o sea, 34 menos, dividido entre 21 o 21 entre 13, da siempre lo mismo, 1,6, que es la proporción áurea. Esto, el Fibonacci describió los números, pero Leonardo da Vinci fue el que determinó que el cuerpo humano estaba todo construido en base a los números de Fibonacci, o proporción áurea. Y en base a eso, un cirujano estético muy famoso, que aún sigue vigente y aún sigue trabajando, ya es mayor, pero sigue trabajando, hizo la famosa máscara de Marquardt. La máscara de Marquardt es el cirujano. ¿Esta máscara qué es? Es un poco compleja, pero esta máscara se marca un triángulo en la nariz, y en base a ese triángulo de la nariz, si yo tengo así un triángulo, yo cojo este lado, lo pongo aquí, este otro lado lo pongo allí, y la proporción entre lo que es la base y los dos lados del triángulo es el número
de Fibonacci, o la proporción áurea, 1,6. Bueno, pues esto es una máscara hecha con proporciones todas en base al número al 1,6 famoso, que es 1,625, pero al 1,6 famoso de la proporción áurea. Esta máscara hecha de proporciones áureas es la que utilizan Mark White y todos los cirujanos estéticos del mundo para saber si una persona es guapa o no es guapa. Esta es guapa, ¿por qué? Porque se adapta perfectamente a las proporciones de la máscara de Mark White, que lo usan todos los cirujanos estéticos del mundo. Cuando tú vas allí a decir quiero arreglarme un poco el pómulo o quiero arreglarme un poquito lo que sea, te ponen la máscara, te la adaptan a tu cara y según ellos saben lo que tienen que subir un lado, lo que tienen que subir el otro, lo que tiene que subir el pómulo, en base a esta máscara que utilizan todos los cirujanos estéticos. Así se sabe que si aplicamos la máscara de Mark White, la aplicamos a Nefertiti, por ejemplo, vemos que Nefertiti era perfecta, era muy guapa porque era perfecta. Y ya no digamos si las proporciones las utilizan, por ejemplo, para determinar cuál es el rostro más bello del mundo, como el de Amber Heard, que lo vemos aquí, lo hacen en base a estas proporciones de la máscara de Mark White. Fijaros la máscara. ¿Qué tenía Marilyn Monroe? ¿Qué tenía? ¿Era guapa Marilyn Monroe? Era perfecta. Morgan Freeman, y tiene muchas verruguillas de estas pero ¿qué pasa? Que es perfecto. ¿Qué le pasa a Sean Connery? Que es perfecto. ¿Qué hacen cuando quieren buscar una persona perfecta? Pues antes lo hacían por exclusión, ahora lo sabe muy bien Vanity Fair y todas las revistas estéticas utilizan la máscara de Mark White. Cogen las caras, aplican el programa informático de la máscara y te dicen si las proporciones son perfectas o no son perfectas. Si nosotros tenemos coincidencia con las líneas de la máscara de Mark White, somos guapos, y no hay duda. Si no tenemos coincidencia, no somos guapos, y tampoco hay duda. Es decir, la máscara de Mark White, que yo no me la he puesto por si acaso, porque igual he hecho a correr, pero es la que nos va a determinar si las proporciones nuestras son todas perfectas. Y esto es lo que marca el análisis facial. Mirad si es importante el número áureo. Fijaros, hoy se sabe que en una cara, para ser perfecto, y eso ya utilizado por la máscara, pero se sabe que la distancia entre dos ojos es un ojo. Se sabe que exactamente la parte interna del ojo tiene que coincidir con la parte externa del ala de la nariz. Se sabe exactamente que la línea vertical que pase por la pupila del ojo tiene que coincidir con la comisura de la boca. Y que estas proporciones, es decir, por ejemplo, entre las dos pupilas y entre el espacio entre los dos ojos, si lo dividimos da el 1,6, porque es la proporción áurea. Pero mirad, más proporciones áureas. La distancia entre el borde del ojo y el oído es, con respecto a la distancia entre el oído y la punta de la nariz, mantiene una proporción áurea. O esta otra, la distancia entre la base de la nariz, entre la punta de la nariz, la zona de los orificios nasales y el labio superior, esto está un poco desplazado por el ordenador. Esto es 1 con respecto a entre el labio inferior y la barbilla, que es 1,618. Esto es la proporción áurea, que resulta de los números de Fibonacci. Entonces, hay ahora otros patrones, como son dividir la cara en 3/3, como dividir la cara en 5/5 y que cada uno coincida, pero es el número de Fibonacci y la máscara de Mark White el que nos determina la belleza humana. Hoy en día la belleza es objetiva, porque es una máscara objetiva que es la que nos va a decir si una persona es bella o no es bella. ¿Qué pasa? Que incluso hay índices para los labios, es decir, hoy se sabe que si cumples estas proporciones que aparecen aquí entre el labio superior y el labio inferior y las distintas dimensiones entre la nariz y los labios, pues lógicamente tienes una boca guapa, una boca estéticamente bella. Hay unas normas, y ya estoy terminando, hay unas normas de la atracción interpersonal que hay que juntarlas a lo que sea la belleza. La belleza, ya veis, todo lo que dije de los maquillajes, pintar los labios, pintar los ojos, ser más altos, tal, ya veis en qué se reduce. La estética facial, que es la máscara de Mark White, y podéis ponerlo en internet y pasáis un rato además muy agradable porque
todos los famosos tienen puesta la máscara de Mark White. Cuando alguien a lo mejor sale a escena y enseguida su película tiene unos ingresos increíbles, aunque a nosotros nos parezca feo porque es de otra generación, si es que tiene esos ingresos porque es por ser guapa o ser guapo, le apliquéis la máscara de Mark White y sale perfecta, cumple todos los patrones. Hay unas normas de la atracción interpersonal, claro. En primer lugar, pues mira lo que dicen los sociólogos, se quedaron, la verdad, sin tinta para decir esto. Según los sociólogos, el atractivo físico es lo primero que impactan los demás, pues por supuesto, ¿vale? Eso no hay ninguna duda. Sí hay más dudas en esto, porque el segundo que dicen los sociólogos es el tono de la voz. El tono de la voz lo ponen como segunda característica que influye en el primer impacto de la atracción interpersonal. El tercero, curiosamente, es la coloración de la piel. Ver a alguien bronceado, pues lógicamente tiene más atracción que ver a alguien en esta época. En la Edad Media sería al revés, cuanto más paliducho mejor. Los gestos, puse este gesto, no voy a hacer comentarios porque no debo, pero los gestos, pues encontré en internet, que es un gesto en el cual la abuela le coge la mano a la nieta y se ve que la abuela se la coge, pero la nieta no, ¿vale? Entonces puse este ejemplo para ver si estas niñas aprenden bastante de su abuela. Esto con respecto a los gestos. Y nada más, yo hice la verdad un popurrí, quiero terminar con una frase preciosa. Hace muchos años se hizo un concurso sobre frases bonitas y se hizo en un colegio hasta, me parece que los mayores tenían 12 años o una cosa así. Bueno, esto es... ¿Quién ganó el concurso? La frase que ganó el concurso fue una niña que puso esta bellísima frase: una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Bueno, muchas gracias.